Gálatas 1, 7 a 10, dice la palabra del Señor. Pero no lo es en absoluto. Bueno, eso es una continuación. Este versículo 7 empieza con la finalidad del versículo 6, porque el versículo 6 termina diciendo que están siguiendo un nuevo evangelio diferente, un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Y el versículo 7 empieza diciendo, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, dice el versículo 8, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. El versículo 9, repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otro evangelio, otra buena noticia distinta de lo que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Y termina el versículo 10 diciendo Pablo, que queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Así que eso es lo que vamos a ver para el día de hoy. Así que vamos a ir versículo por versículo. De los 3 versículos que tenemos que ver hoy, empezaremos con el versículo 7. El versículo 7, dejando aparte la finalidad del versículo 6, porque el versículo 6 termina con, pero no lo es en absoluto. ¿Qué quiere decir? Que Pablo está diciendo que el otro evangelio que ellos están escuchando no es otro evangelio en absoluto, es un evangelio totalmente diferente de lo que él está predicando. Así que él empieza el versículo 7 diciendo, están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Esa es una afirmación bastante fuerte, porque Pablo lo pone bien claro, que el otro evangelio que aparenta ser la buena noticia no es en absoluto la buena noticia. Tiene una pinta de la buena noticia. Es parecida a la buena noticia, pero no es la buena noticia en sí. La única cosa que esta gente está intentando de hacer con vosotros es que están haciéndolo a propósito. Lo que hacen es distorsionar la verdad acerca de Cristo. Es como un dicho que yo escuché, que la gente que trabaja en los bancos, que les enseñan a tratar con dinero de verdad, no dinero falso. Les enseña a tratar con dinero de verdad y no con dinero falso. ¿En qué sentido? Que cuando ellos tocan el billete falso, el dinero falso, pueden distinguir si es un billete de verdad o es un billete falso. Así que como cristianos, si nosotros estamos acostumbrados de escuchar el evangelio de verdad, no otro evangelio, es mucho más fácil detectar cuando viene un evangelio totalmente diferente. Así que si yo, como creyente, paso el tiempo estudiando la palabra de Dios, estoy guiado por el Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios, y llega en el momento que yo estoy caminando por la calle y después escucho o se me acerca un testigo de Jehová, o se me acerca un mormón, o se me acerca un adventista de séptimo día, o se me acerca cualquier persona de cualquier secta. Pueden ser los... hay una secta que es más científica que religiosa. Pero suponemos, nos acerca cualquier persona de cualquier secta y empieza a hablarnos de otro evangelio. ¿Cómo podemos saber nosotros que ese es otro evangelio si no sabemos el evangelio el evangelio real? Así que es primordial que todo cristiano tenga la responsabilidad personal de estudiar la palabra de Dios y comprender lo que dice la palabra de Dios. Cada uno debe buscar esta iluminación misma del Espíritu Santo de la palabra de Dios, no solamente dependiendo de lo que otras personas nos enseñan. Así que en este versículo, con la parte del versículo 6, Pablo destaca 3 cosas de ese nuevo evangelio. Él pone bien claro 3 cosas de ese nuevo evangelio. Y la primera cosa que Pablo destaca de ese nuevo evangelio es que ese nuevo evangelio
en sí no existe, que no existe otro nuevo evangelio, que es el evangelio en sí que ha sido distorsionado. No es que existe otro nuevo evangelio y el evangelio de verdad está como comparándose o luchando para salir a flote con los demás evangelios. No, existe un solo evangelio y nada más. Cualquier otra cosa fuera del evangelio de verdad no es el evangelio, es herejía total. Así que no hay otro evangelio, ni el libro de los mormones, como ellos lo llaman, ellos llaman el libro de Mormón, el otro testamento de Jesucristo, y ni los evangelios apócrifos o los evangelios ocultos que existen en muchos de los, digamos, en la Biblia católica. Existen muchos diferentes tipos de evangelios. Así que ellos hablan de Jesús, pero no es Jesús de verdad de la Biblia. Ellos hablan de Jesús, aunque alguien viene hablando de Jesús, pero te presenta otro tipo de Jesús. Tenemos que tener bien claro, porque es como el nombre de Jesús en castellano, es bastante común. Hay gente que se llama Jesús, no sé lo que son Jesús de Nazaret. Así que si yo vengo y digo, hoy acabo de ver a Jesús, alguien puede pensar, quizás, alguien que es creyente, puede pensar que quizás yo he visto al Señor Jesús. O alguien que no es creyente quizás sabrá que, bueno, quizás es un amigo mío que se llama Jesús que yo he visto. Así como creyente tenemos que tenerlo bien claro y bien claro, que no todos que dicen que hablan en el nombre de Jesús de verdad hablan en el nombre de Jesús. Miren una lista aquí que tengo de diferentes tipos de evangelios que existen, pero que no forman parte de la Biblia. Dicen los evangelios gnósticos, que hay 7 libros en esos evangelios. Tenemos en los evangelios de la Navidad, que tiene 5 libros, evangelios de la infancia, que hay 5 libros, evangelios de pasión y resurrección, que tienen 3 libros, tenemos evangelios de asuncionistas, que tienen 3 libros, tenemos cartas del Señor con 2 libros, tenemos otros evangelios como los evangelios secretos de Marcos, evangelio Cataro del Sodo Juan, el evangelio de Bernabé, el evangelio de Tasiano, el evangelio de los Nazarenos, tenemos el evangelio Armonio, tenemos el evangelio del Salvador, tenemos el evangelio de la muerte de Pilato, tenemos diferentes tipos de evangelios, bastantes tipos de evangelios. Así que todos esos evangelios que nosotros tenemos no significa que se están comparando con el evangelio de verdad. No son el evangelio en sí, aunque tienen el nombre del evangelio, pero no son el evangelio en sí. Son libros totalmente diferentes, aunque son considerados como el evangelio, como los evangelios perdidos, que supuestamente hay 21 libros de los evangelios perdidos que habla de María, el evangelio de María, de Filipe, de Judas Iscariote, de Eva, de Tomás y quién sabe qué. Y muchos más. Hay bastantes libros que son considerados por muchas sectas que forman parte de la palabra de Dios y ellos lo consideran que es el evangelio. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo, hermanos, está diciendo aquí, que no existe ningún otro evangelio que lo que él predica. No hay otro evangelio. No hay un evangelio que hace comparación con el evangelio verdadero. No existe. Todas las demás que se llaman evangelio son herejías. Así que la segunda cosa que Pablo destaca en este versículo 7 es que el evangelio nuevo que los falsos apóstoles predican, es un engaño. No es un evangelio real, es totalmente un engaño. No están ellos mismos diciendo la verdad. Tienen otros motivos detrás de todo lo que ellos están haciendo. Así que no están predicando solamente para que la gente venga a Cristo, no. Están hablando de Jesús, pero no el mismísimo Jesús. La intención que ellos tienen no es que la gente se arrepiente de sus pecados y abraza la gracia de Dios. Quieren algo más de los Gálatas. Es lo que Pablo intenta de avisarle aquí. Que esto suena el evangelio, como hoy en día tenemos el evangelio de la prosperidad, que hoy en día se predica en muchas iglesias, sobre todo en los Estados Unidos. Ellos asocian siempre que la palabra de Dios o el evangelio en sí tiene que ser relacionado con las bendiciones. Así que prometen a la gente que Jesús será una persona rica, que tenía dinero, Dios quiere bendecirle, y eso se denomina el evangelio de la prosperidad.
Y tristemente, sus miembros no prosperan como ellos mismos, los pastores que predican el Evangelio de la Prosperidad. Ellos prosperan más que los mismos miembros. Así que ellos aquí podemos ver un buen ejemplo de personas que predican un evangelio totalmente diferente a cambio de que la gente les traiga su dinero, a cambio de que la gente depende de ellos. Pero aquí en Gálatas no era que Pablo no estaba diciendo que ellos quieren vuestro dinero, no solamente el dinero, había algo más que ellos querían de los Gálatas. Y una de las cosas más comunes de las sectas es tener poder, de poder gobernar, controlar las personas que forman parte de esas sectas. Así que lo único que buscaban esas personas, o lo único que buscan las personas que predican el Evangelio de la Prosperidad, es el dinero de sus seguidores. Hacen promesas en el nombre del Señor Jesús, decretan, declaran, atan, reprenden, hacen todo tipo de mentiras, todo tipo de artimañas para que la gente saque dinero. Y no les importa para nada si la gente al final no consigue lo que desean tanto. Otras personas pagan mucho dinero para conseguir sanidad o para conseguir un trabajo o para conseguir algo, pero al final son los mismos pastores de la predicación, el Evangelio de la Prosperidad, son ellos que prosperen. Quiero que miren conmigo, por favor, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. El apóstol Pedro dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Eso ya es un aviso que hoy en día ya se está cumpliendo, ya lleva años cumpliéndose. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. El versículo 2 dice: habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de esos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Así que no está diciendo que habrá pocas personas que van a seguir el evangelio erróneo o pocas personas que van a seguir esas herejías. Habrá muchas personas que van a seguir las herejías. Pero ¿cuál es la tendencia más probable de seguir las herejías? Es cuando nosotros mismos no estudiamos la palabra del Señor. Cuando nosotros mismos dependemos que otros nos enseñan la palabra de Dios. Cuando nos alimentamos solamente de otras personas. No tomamos el tiempo para sentarnos, escudriñar la palabra y pedirle al Espíritu Santo que Él nos revele esas verdades. El versículo 3 dice: llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingenuosas para apoderarse del dinero de ustedes. Eso es lo que hace el Evangelio de la Prosperidad. Pero escucha cómo termina. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Así que podemos ver esas personas, esos predicadores, televangelistas que están prosperando, tienen jets privados, que no es un pecado tener un jet, pero esta intención de cómo consiguen todo eso, ¿a base de qué? ¿Cómo manipulan a la gente para conseguir todo eso? Y los mismos miembros de su congregación están pasando necesidades, pero ellos hacen promesas que no se pueden cumplir, declaraciones que nunca llegan a cumplirse. La palabra dice que la condenación de esas personas, Dios ya lo tenía preparado hace mucho tiempo. Así que, hermanos, si andamos nosotros como creyentes jugando al cristianismo, es muy probable que nosotros mismos seamos engañados por esos falsantes. Si andamos jugando al cristianismo, es muy probable que nosotros mismos seamos engañados. Así que si no tomamos la decisión de pasar tiempo a estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos, si nos dedicamos tiempo en estudiar la palabra de Dios en casa, si nuestras Biblias se convierten en un libro más en casa, la posibilidad de que seamos engañados por esos falsantes es bastante alta. Así que tenemos que tener bien claro eso. Así que el tercer punto que destaca Pablo en este versículo 7 es que los falsos apóstoles lo único que quieren hacer es distorsionar la verdad acerca de Cristo. Ellos quieren distorsionar la verdad acerca de Cristo. Ellos quieren manchar el nombre de Jesús, tal como lo intentaron los fariseos y los escribas en el tiempo de Jesús, y lo acusaron que él echaba fuera demonios con el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Así que es lo mismo que quieren hacer esos falsos apóstoles en Gálatas.
tentando de distorsionar la verdad acerca de Cristo, no presentando a Cristo tal como Cristo es. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos 1, 19 dice, ellos, gente así, conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se le ha hecho evidente. ¿Ves que Dios nunca esconde quién es Él a la humanidad? Él revela quién es Él a la humanidad. Pero ¿qué pasa con la gente? La gente prefiere muchas de las veces, como una vez que estuve hablando con una compañera de trabajo, y después de preguntarle de dónde vino el mundo, le hice 4 preguntas, que de dónde viene el mundo, o cómo existió el mundo, cuál es el propósito de la vida, cuál es el destino de la vida, si habrá un juicio, si hay la moralidad, si hay el bien y el mal. Todo, ella intentó de relacionarlo todo con el concepto de la psicología, del Big Bang y de muchas otras cosas. Y mi última pregunta para ella era, si de verdad la ciencia te demuestra que Dios existe, ¿vas a creer en Dios? Ella intentó de saltar la pregunta, volvió otra vez con la pregunta, si la ciencia, si todos los científicos salen con un documento justificando la existencia de Dios, ¿creerás en Dios? Simplemente ella me dijo que no puede creer en Dios. ¿Por qué? El hecho de que no es que no hay prueba de la existencia de Dios, simplemente que la gente no quiere rendir cuentas a Dios. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, sin rendir cuentas. Esta chica, sabiendo muy bien que la ciencia, todas sus razones que ella pudo dar sobre la ciencia no eran correctas, aún así no creerá en la ciencia si la ciencia le demuestra que Dios existe. Así que hay personas que Dios, no es que Dios esconde su realidad o quién es Él. Él revela quién es Él a las personas. Pero, ¿qué hacen? La gente prefiere rechazar la verdad acerca de Dios. Mira, el mismo Romanos capítulo 1, pero el versículo 21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente se le quedó en oscuridad y confusión. Así que, hermanos, no son personas ignorantes. Los falsos profetas o los falsos maestros o los falsos apóstoles no son personas ignorantes de la existencia de Dios. Ellos saben de la existencia de Dios, saben muy bien lo que Dios puede hacer, pero lo que les empuja más es la avaricia y la codicia y el poder de manipular a otras personas y tenerle bajo su dominio. Por eso que cualquier creyente que no estudia su palabra, que no estudia la palabra del Señor, cualquier creyente que no pasa tiempo en oración, es muy probable que esta gente te engañe. Así que ellos toman la decisión de distorsionar la verdad acerca de Cristo. Y siempre tiene un plan en la mente. Miramos lo que dice el versículo 8 de Gálatas. Seguimos con el versículo 8, Gálatas 1:8. Pablo dice, y esto es una declaración bastante fuerte, que todos nosotros como creyentes tenemos que tomarlo en cuenta. Pablo dice, si alguien, sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a lo que nosotros los hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Así que esa es una declaración que muchos pueden considerarlo bastante dura. Que no, que por qué puede decirle a un testigo de Jehová que le caiga la maldición de Dios. O por qué tengo que decirle a un mormón que le caiga la maldición de Dios. Hay que amar a tu prójimo. No, la Biblia dice que si alguien viene y predica otro evangelio, que le caiga la maldición de Dios. Porque no hay otro evangelio. Si alguien viene y intenta de quitarle el crédito a Jesús, al Señor Jesús, por lo que Él ha hecho, que le caiga la maldición de Dios a cualquier persona, sea quien sea, que predica otro evangelio. No importa quién sea, dice Pablo, aunque sea él mismo, el Pablo, aunque sea Bernabé, Timoteo o cualquiera de sus amigos que trabajaba con él, o aunque sea un ángel, él lo dice, que le caiga la maldición de Dios. Eso es fuerte. Así que eso debería hacer temblar a los predicadores. Esos predicadores que predican el evangelio de la prosperidad.
Eso debería hacerle temblar, porque están predicando otro evangelio. No es el evangelio de la gracia de Dios, es el evangelio de la prosperidad. Y según la palabra de Dios, según lo que Pablo está diciendo, le caerá la maldición de Dios a todos esos predicadores que predican el evangelio de la prosperidad y aún siguen predicándolo sin arrepentirse. Y cualquier predicador que predica otra predicación que no tiene nada que ver con el evangelio de la gracia que Pablo predica, le caerá igualmente la maldición de Dios. Por eso, si miramos en Santiago capítulo 3, versículo 1, Santiago nos avisa que no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia. Que no todo el mundo debería anhelar hacer, porque hoy en día la gente no quiere predicar en las calles, la gente no quiere evangelizar en sus escuelas, la gente no quiere evangelizar en sus trabajos, la gente quiere el púlpito. Piensan que predicando desde un púlpito han llegado al último de lo que la gente puede conseguir en esta vida. Hermanos, hay un peligro en sí cuando uno quiere convertirse en maestro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice Santiago 3:1. Que porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Así que la persona que quiere predicar o que quiere hacerse ver en su iglesia, Dios le está levantando poco a poco, quizás no para ser un predicador, quizás el Señor le está levantando para ser un ayudante de ujieres, o para ser un ujier, o para ser alguien que sirve las mesas, o para ser alguien que hace otra cosa, o en el multimedia de su congregación, o donde sea. Pero no se siente lo suficientemente importante en la tarea que Dios le está poniendo y quiere ser un predicador. Y no quiere ir al evangelismo para predicar en las calles, no quiere predicar en su trabajo, no quiere predicar en su escuela, donde estudia, si es un estudiante, no quiere predicar a los vecinos, no quiere hacer nada de eso, quiere predicar en el púlpito de la iglesia. La palabra nos avisa que, ojo, que no todos deberían anhelar de predicar la palabra de Dios, porque los que predican la palabra de Dios, el juicio sobre ellos o la manera que Dios te va a juzgar, Dios te va a juzgar de una manera más estricta. Porque si predicas algo, tienes que asegurarte de dos cosas: que estás predicando la verdad, y no solamente predicando la verdad, estás viviendo lo que tú estás predicando. Así que si yo estoy predicando y no estoy predicando una mentira y no estoy viviendo lo que yo predico, qué mal voy entonces. Uno puede predicar la verdad y no la vive, qué mal va. Uno puede predicar una mentira sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque ha escuchado otros predicadores predicar algo, nunca tomó el tiempo para estudiar, ha escuchado de otros predicadores, ha tomado sus notas de otros predicadores y viene y repite las mismas predicaciones de otros predicadores en el pasado y comete el mismo error, la misma herejía sin darse cuenta. Y baja del púlpito súper gozoso, que ha gritado lo suficiente, que la gente ha gritado amén y todo eso, pero que la única cosa que ha hecho es predicar herejía, otro evangelio. Y Santiago nos avisa que esas personas, los que predican la palabra de Dios, serán juzgados de una manera más estricta. Porque el predicador, hermano, debe predicar el verdadero evangelio y debe vivir conforme a ese mismo evangelio que él predica. Así que tal como los predicadores deberían tener cuidado de lo que predican, así también los que escuchen la palabra de Dios deberían tener cuidado cómo ellos también escuchan esta palabra y cómo lo usan para aplicarlo en sus vidas. No solamente el predicador tiene problema, pero el oyente también tiene problema. El oyente, el que escucha, el que me está escuchando ahora, tiene una responsabilidad personal de lo que hará con esta palabra que está escuchando. ¿La vas a guardar en un cajón en tu casa o en tu mochila y sacarla, no sé, y nunca sacarla más o como un adorno más en tu casa? ¿O la vas a aplicar en tu vida? Mira lo que dice el mismo Santiago, pero capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Así que si somos solamente oidores de la palabra y no hacedores de ella, nos engañamos a nosotros mismos. Si yo digo que yo voy a una iglesia con sana doctrina y tal, pero mi vida demuestra otra cosa,
me estoy engañando a mí mismo. Si yo digo que no, mis padres son así, son cristianos, yo soy de una casa cristiana, escucho el evangelio todos los días, nací en una cuna cristiana o una cuna evangélica o lo que sea, pero yo no aplico la palabra de Dios y mi vida, según la palabra de Dios, me estoy engañando a mí mismo. Así que el que predica tiene un problema, el que escucha tiene un problema. Así que la única manera que nosotros podemos asegurarnos que no estamos en problemas o no vamos a entrar en problemas es sometiéndonos más a Dios. Sometiendo más a Dios, dependiendo más del Señor para que sea Él quien nos guíe. Así que Pablo lo pone bien claro. Si fuera yo o cualquier otra persona, si a un ángel viene y le predica otro evangelio que es diferente a lo que les he predicado, que la maldición de Dios caiga sobre la persona. Y en el versículo 9, él repite la misma cosa. Dice en el versículo 9, repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia, no es que hay otra buena noticia, pero dice, si alguien predica otra buena noticia, distinta de lo que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Que cualquier persona que predica otra palabra, otro evangelio, otra buena noticia, que esa persona sea maldita. Así que para el apóstol Pablo no era suficiente de no dejar entrar a los falsos apóstoles en las iglesias o en las reuniones que los hermanos tenían, pero predicar otro evangelio, aunque sea dentro de la congregación de los santos o fuera en las calles, alguien que les predica otro evangelio, esta persona merecía o merece la maldición de Dios. Así que creo que examinamos un poquito el juego de palabras que el apóstol Pablo usa aquí, el juego de palabras. Porque aquí dice, en el juego de palabras, él dice, mira cómo se refiere la relación entre los Gálatas y el evangelio. Dice, otra buena noticia de las que ustedes han recibido. Así que otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido. La palabra, quiero que nos enfatizamos un poquito sobre la palabra han recibido. Eso significa aquí, hermanos, que para ser creyente uno debe recibir el evangelio. Así que uno debe recibir el evangelio para ser creyente. Así que uno no es creyente porque va a una iglesia que predica la sana doctrina. Uno no es creyente porque su abuelo es pastor o su abuelo era cristiano o una vez hizo una oración de fe en algún grupo de jóvenes y se puso delante oración de pecador y esas cosas. Uno no es cristiano porque se congrega todos los días o participa en las actividades religiosas. No, dice aquí que uno debe recibir el evangelio. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 1 versículo 12. Dice, pero todos los que creyeron en el Señor Jesús, creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Así que recibimos el evangelio, recibimos a Jesús, recibimos la buena noticia. Solamente cuando nosotros recibimos esta buena noticia, que nos convertiremos en hijos de Dios. Así que yo no soy hijo de Dios porque he escuchado el evangelio. No soy hijo de Dios porque me he bautizado nada más y bueno, me bautizaron cuando era pequeño. No soy hijo de Dios porque hice la primera comunión en la iglesia católica. No soy hijo de Dios porque yo nací de padres cristianos. Soy hijo de Dios, ¿por qué? Porque escuché el evangelio, recibí el evangelio. ¿Qué significa? Escuché sobre el Señor Jesús, escuché la buena noticia de salvación del Señor Jesús, lo acepté, lo recibí. Y por eso tengo derecho, o no es que yo tengo el derecho, Dios me imparte el derecho de ser llamado hijo de Dios. Lo puedo poner así de otra manera. Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree ¿en qué? En el Hijo de Dios, que es la buena noticia, que es el evangelio de la salvación. En el Hijo de Dios, todo el que cree en Él no debe perderse, mas tenga vida eterna. Amén.
No es suficiente, hermanos, escuchar la palabra de Dios. No es suficiente crecer en una casa cristiana. No es suficiente tener una Biblia. No es suficiente ir a la iglesia todos los domingos o todos los días. No es suficiente formar parte del grupo de jóvenes o eres maestro de la palabra, lo que sea. No es suficiente nada de eso. Debes creer. Recibir a Jesús. Debes creer. Recibir el Evangelio. Debes aceptarlo y poner tu fe en eso. Vamos a elaborar un poquito sobre eso con los 4 aspectos o 4 puntos que son cruciales en la vida de un cristiano. 4 puntos o 4 aspectos, por llamarse, de la conversión de cristiano. El primero es el arrepentimiento. Todos que escuchan la palabra de Dios, lo primero que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados. Porque es imposible. Mira, el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro hizo el discurso lleno del Espíritu Santo, predicó la palabra de Dios, dice la palabra que el corazón de la gente que lo escucharon es como se parece que la habían traspasado con una lanza o con una espada. Sintieron en su corazón que habían pecado contra Dios y clamaron a Pedro: ¿qué debemos hacer? Eso es un corazón arrepentido, un corazón que reconoce que ha pecado contra Dios. Así que si nosotros pensamos que somos cristianos y no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Lo primero que tiene que hacer uno para ser considerado creyente, el primer paso en el cristianismo, es el arrepentimiento. Y el segundo es creer en el Evangelio y las verdades del Nuevo Testamento que habla sobre Jesús. Tenemos que poner nuestra fe en todo lo que el Nuevo Testamento habla sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Que eso es a través de eso que nosotros tenemos la salvación, que es un regalo de Dios. Y el instrumento a través del cual nosotros recibimos eso es nuestra fe. Y el tercer punto es ser bautizado. Todo creyente que se ha arrepentido toda persona que se arrepiente de sus pecados, pone su fe en el Señor Jesús como su único Señor y Salvador, debe ser bautizado conforme a la palabra de Dios. Mucha gente a veces le gusta bautizarse sin arrepentirse y sin creer en el Evangelio, porque piensan que el bautismo en sí, únicamente en sí, salva. El bautismo en sí no salva. El bautismo conlleva esos 4 aspectos en la vida de un creyente. No solamente creer y bautizarte, que estás aún viviendo en pecado, aún ni crees en el Evangelio, que se nota cuando vienen problemas en tu vida, empiezas a ponerte nervioso o nerviosas o estabilizada y no sabes qué hacer, porque el fundamento de tu fe no estaba en Cristo desde el principio, estaba en ti mismo o tus experiencias o tus sentimientos, porque cuando llegan problemas, la fe de muchos tambalea. Así que el bautismo es el tercer punto, no es el primero. No es el primero. Así que antes, eso sinceramente, todos nosotros como pastores tenemos que asegurarnos que antes de bautizar a una persona, que la persona ya está segura que tiene el asunto ya arreglado con Dios, el tema de sus pecados. La persona tiene bien clara qué es el Evangelio y tiene su fe puesta en la misma palabra de Dios, en el Evangelio de Jesucristo, antes de ser bautizada. Y el cuarto punto es recibir al Espíritu Santo para vivir una vida como la de Jesús. Así que en total obediencia a Dios y guiado por el Espíritu Santo. Todo creyente toda persona que se ha arrepentido de sus pecados, ha creído en el Evangelio, ha sido bautizado, debe recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le empodera, como Jesús le dijo a sus discípulos antes de subir al cielo. Le dijo: quedaos en Jerusalén hasta que ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que da poder a un creyente, a un cristiano, a vivir de la manera que Dios quiere. Es el Espíritu Santo que te da el denuedo de predicar la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que abre los ojos de tu entendimiento para que se te resplandece la luz del Evangelio cuando estudias la palabra del Señor. Así que muchas veces nos quedamos atrapados con el tercero y nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en el Evangelio, nos bautizamos y nadie desea ser bautizado o recibir el Espíritu Santo. Debemos recibir el Espíritu Santo porque es el revestimiento, el último revestimiento y el poderoso revestimiento que nos ayuda como iglesia, como individuo, a hacer la voluntad de Dios. Así que una iglesia que no es guiada por el Espíritu Santo puede convertirse en un club social.
Así que esos son los 4 aspectos de una vida de la confesión cristiana. Y ahora quiero que miramos en la conclusión o la última parte, que es el versículo 4, como el apóstol Pablo concluye ese primer escenario de su carta a las iglesias de Gálatas. El versículo 10 dice: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Dios. Eso es una de las cosas que, sobre todo en ese periodo de pandemia, que muchas iglesias están cerrando sus puertas porque la gente ya no se congregan, los pastores están como con incertidumbre, sobre todo los pastores que trabajan a tiempo completo en la obra, que no tienen otro medio de ingreso, no trabajan, están en esa incertidumbre que no saben exactamente cómo hacer, Señor, para cubrir los gastos, y podemos llegar a esta tentación. Muchos podemos llegar a esa tentación, algunos pueden llegar a esa tentación de diluir o cambiar el evangelio para complacer a la gente o para que la gente no se vaya de la iglesia, para que se queden. O podemos empezar a usar palabras persuasivas, amenazas para que la gente ofrendan o diezman. O podemos empezar a implicar la ley de diezmo, siembra y cosecha para sacar dinero del bolsillo de la gente sin que la gente lo hacen con amor. Hay una gran probabilidad, hay una gran tentación en momentos así. Porque sinceramente, yo personalmente como pastor, yo no creo que el diezmo es bíblico para nuestra época. Yo no lo creo. Para la iglesia del Nuevo Testamento, el diezmo no lo es. Pero todo creyente bíblico, todo cristiano verdadero, está llamado a dar. No con tristeza o por tristeza, ni por necesidad o con necesidad. Pero todo creyente está llamado a dar. Porque al Señor le agrada el dador alegre. Todos. Pues Pablo lo pone bien claro. Que queda bien claro que no estoy aquí para buscar el favor de la gente o para agradar a la gente. Estoy aquí. Si lo hago, dejaré de ser siervo de Dios. Eso marca una línea, una diferencia en relación con quien él busca agradar, que su intención no es intentar agradar a los hombres, sino agradar a Dios. La buena noticia o las buenas nuevas de salvación, hermano, que predica Pablo, da gloria a Dios y no a los hombres. Y en el siguiente versículo, él revela lo que hemos leído, el versículo que hemos leído, el versículo 10. Pablo revela que él recibió, que el mensaje que él recibe no es para agradar a los hombres. El mensaje que él recibió es para agradar al Señor Jesús. Y él lo recibió directamente de él. Así que ninguna persona que va a la iglesia o ningún pastor tiene que esforzarse para intentar de agradar a la gente. Busca agradar a Dios, porque la iglesia pertenece a Dios, no a ningún pastor ni a nadie. La iglesia es la iglesia de Dios, que Él compró con la sangre de su Hijo. Así que si nosotros tomamos la decisión de agradar a Dios, predicar su palabra tal como está, todo el concilio de su palabra, dejamos las consecuencias de nuestra obediencia al Señor en las manos del Señor. Cualquier cosa que tiene que pasar, que pase, pero como predicadores tenemos que permanecer firme en la palabra de Dios. Si a alguien no le gusta la palabra que estás predicando, no debes cambiar la forma. Es que la persona tiene un problema con Dios, no contigo. Así que el predicador ha sido llamado para complacer a Dios, predicar la palabra del Señor. Y si hay alguien en su congregación que no le agrada la palabra del Señor, lo que tiene que hacer es buscar otro lugar, tal como Pedro lo pone. Pero Pablo lo pone en Timoteo, que en los posteriores días muchos buscarán personas que quieren predicar lo que ellos quieren oír, tener comezón de oír las cosas bonitas, no escuchar exactamente la palabra de Dios. Así que lo mismo ocurre hoy en día, hermano, con el evangelio de la prosperidad, que la gente busca a Jesús solo cuando tiene necesidad de algo, cuando quiere que Jesús le bendiga, vienen a la iglesia. Podemos verlo en muchas congregaciones. Que en el principio de la pandemia, yo me acuerdo muy bien cuando la pandemia empezó, aún cuando habíamos entrado en la cuarentena, mucha gente me llama, pastor, ¿cuándo tenés reunión? Quiero venir a la reunión, quiero buscar a Dios.
Pues el miedo y la incertidumbre de lo que iba a pasar o lo que estaba pasando empujó a mucha gente a desear buscar a Dios. Pero después de la cuarentena, cuando las cosas volvieron a estar como normal y la gente empezaron a vivir una vida normal, las iglesias, esas personas nunca más contestaron a los mensajes, ni pisaron la iglesia, ni jamás. Y muchas personas hoy en día siguen yendo a la iglesia solamente porque están buscando una oferta de trabajo, una salida para algo que necesitan. Y cuando consiguen lo que están buscando, se van y no regresan. Porque no hay deseo de Dios de verdad en su corazón. No buscan a Dios, buscan solucionar sus problemas temporales. Jesús nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Es lo que tenemos que buscar, el reino de Dios y la justicia de Dios, y Dios mismo se encargará de las demás cosas. Hay gente que quiere escuchar de la bendición de Dios, por eso que van a la iglesia. Confiesa la bendición de Dios, decláralo, porque Dios quiere que tú seas feliz, y Dios quiere prosperarte, y eso y muchos más. Es lo que predican muchos de los predicadores del Evangelio de la prosperidad. Y mucha gente no quiere que nadie se mete con sus pecados. Se enojan sobre todo cuando les predican de la ira de Dios. Y se ponen incómodas, dejan la iglesia, no quieren escuchar de la justicia de Dios, no quieren escuchar del infierno. Hay muchas iglesias en Estados Unidos hoy en día que ya no predican del infierno. La gente buscan donde les van a decir las cosas bonitas que ellos quieren oír. Buscan a alguien que les dirá que Dios es amor, que ciertamente lo es. Dios es amor, pero también Dios es santo, pero también Dios es justo. Así que ningún pastor o predicador debería diluir el evangelio con las palabras engañosas para llenar a los locales donde se reúne la iglesia. Ninguno debe cambiar el evangelio solamente para satisfacer a los oyentes. Jesús no nos envió a llenar locales. Él nos llamó o nos envió a hacer discípulos. Él no nos envió como predicadores a llenar locales. Él nos envió a hacer discípulos, a predicar el evangelio. Así que el labor de predicador es predicar. No intentar ganarse el favor de la gente. Estamos en una misión y Dios es a quien tenemos que buscar agradar. Ojo con las palabras dulces. Y yo le aviso sobre todo a los pastores. Ojo con esas personas que vienen y te tiran palabras dulces y esas cosas para intentar de llevarte a suavizar el evangelio para que no se sienten como redarguidos por sus pecados. Aquellos que buscan en las iglesias lo que encuentran solamente en los restaurantes, un menú o comida a la carta. No hay menú o comida a la carta en la iglesia. La iglesia se predica la palabra de Dios cuando la iglesia se reúne. Es solamente la palabra de Dios. Si hay algo en la palabra de Dios que no te guste, busca otra iglesia. Si buscas una iglesia perfecta, no la vas a encontrar. Pero si por acaso encuentras una iglesia perfecta, te suplico, no entres porque la vas a estropear. Sinceramente. Así que miramos lo que el apóstol Pablo también dice en 2 Timoteo capítulo 4, de versículo 3 a 4. Voy concluyendo. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 a 4. Pablo dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Que sus oídos se mueren por oír. Buscarán. No es que los maestros estarán ahí haciendo anuncios, poniendo publicaciones por Facebook, buscando a personas que quieren escuchar. No. Las mismas personas que están en las congregaciones estarán cansadas o estarán como cansadas o doloridas o confrontadas por sus pecados, que tomarán la decisión de buscar predicadores que les van a enseñar cosas que sus oídos quieren oír, que Dios es amor, Dios es misericordioso, que el amor de Dios es incondicional. No hay ninguna palabra en la Biblia que el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es condicional. Por eso que Juan el Bautista, cuando empezó a predicar, dijo, arrepentíos,
eso es la condición para recibir el amor de Dios. Arrepentimiento primero y después poder recibir el amor de Dios. Así que cualquier persona que piensa que el amor de Dios no es condicional, se equivoca. El amor de Dios tiene una condición. La condición es esto: el pecador debe arrepentirse porque Dios aborrece el pecado. Cualquier predicador que quiere predicar otro evangelio para agradar a las personas, sea maldita, según la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 4:4, 2 Timoteo 4:4, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Personas que se deleitan en escuchar mitos, se deleitan en escuchar sueños de gente, se deleitan en escuchar historias místicas de no sé qué, pero no se sienten cómodas para escuchar la palabra de Dios. A esos que buscan mitos en las congregaciones de los santos, quieren siempre que las predicaciones se adaptan a su gusto. Es simplemente porque no hemos entendido, hermanos, el significado de la iglesia. ¿Y quién es Jesús para su iglesia? Pablo termina esta fase de su discurso diciendo, que si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Si mi objetivo es agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Animo a todos los pastores en esos momentos muy difíciles que la iglesia en el mundo están pasando, que están con esta incertidumbre de qué pasará después. Permanezcan sirviendo a Dios. Él, quien nos llamó, es fiel para llevarnos hasta el final de este llamamiento. Ningún pastor, ningún predicador terminará su ministerio antes de tiempo. No se termina el ministerio prematuramente. Todo se acabará en el tiempo del Señor. Pasa lo que pasa. No debemos cambiar nuestra predicación. No debemos cambiar la manera de presentar la palabra de Dios para complacer a la gente que tienen deseos de oír cosas bonitas, bendiciones. No quieren que nadie toque sus pecados. No debemos cambiar esto. Si el objetivo de un pastor o cualquier creyente es agradar a la gente, eso es porque esa persona ya dejó de ser siervo de Cristo. No podemos servir a dos amos al mismo tiempo. Tenemos que tomar la decisión a quién queremos servir. Josué lo dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. En esta congregación predicaremos la palabra de Dios. Eso depende de cada uno. ¿La quieres? Permanezca, gloria a Dios. No la quieres, las puertas siempre están abiertas, tal como estaban abiertas cuando entraste. Con eso, hermanos, terminamos Gálatas capítulo 1, de versículos 6 a 10. Y si el Señor lo permite, seguiremos con el versículo 11 en adelante. Amén.